Muy bien, chicos de quinto de secundaria, vamos a iniciar nuestra sesión de clase y voy a compartir mi pantalla para ubicarnos, ¿no? Dónde estamos ahorita y avanzar, ¿no? Avanzar lo que está faltando de nuestros materiales. A ver, vamos a ver. A ver, un ratito me dejan fijar mi pantalla. ¿No? Bueno, haciéndoles recordar que deben ya tener su cuaderno al día hasta donde hemos avanzado, ¿no? Y recuerden que nos hemos quedado en el nombre que recibe cada cambio de estado de agregación de la materia, ¿no? Ahí nos hemos quedado y les envié un videíto para que ustedes puedan avanzar en lo que es la parte del estudio de materia y energía, ¿ya? Materia y energía. Bien, ahí está el video. Hay 26 personas que han visto, me parece que todos han visto y eso está muy bien. Han hecho esas dos actividades que he pedido en el video, imagino, y ahí voy a ir chequeando la tarea que han enviado. Bien, entonces vamos a ubicarnos en ese material. Voy a descargar el material, chicos. Ahí que cargue. Ya está. Materia de energía a continuación. Y me parece que acá tenemos esa ficha. ¿Listo? Descargamos. Ya, en un rato voy a ir preguntando uno por uno las preguntas teóricas que les he dejado como tarea, les he indicado que lo hagan con lápiz. Vamos a verificar eso. Hasta la pregunta 12 me parece que era, ¿no? Eso vamos a hacer ahorita. Un momento, ahí está. Un poquito lento la red. Esperen un ratito, por favor. Ahí está. Ya. Bien, entonces en la parte de materia y energía, esta primera cara ya está. Esta segunda cara también ya está. Se ha explicado todo eso. Lo que es alotropía. Aquí han completado conmigo. Todo esto ya está. Ya. Todo eso ya está. Ok. Vamos a la parte de... Un ratito, por favor. Nuestro segundo material, ¿no? Un ratito, por favor. Ahorita lo descargo. Segundo material donde están los ejercicios. A ver. Un ratito. Ahorita lo proyecto, ¿ya? Ya. Bien, llegamos hasta aquí, ¿no? Les ayudé a completar este esquema. Esto ya debe estar completo en el cuaderno con los nombres correctos, ¿no? Que recibe cada cambio de estado de agregación de la materia. En el video les indiqué que vamos a completar este recuadro, ¿no? Con lo que ya hemos aprendido, con los nombres de estado de agregación de la materia. Así que empezamos, chicos. A ver, acá dice lo siguiente. A continuación, completar el siguiente cuadro sobre los cambios de estado de la materia. Ajá, van a completar conmigo, ¿ya? Bien. En esta primera columna, jovencitos, señoritas, nosotros vamos a colocar en los espacios, vamos a colocar qué tipo de cambio se da. Es decir, será del estado sólido al estado líquido, será del estado líquido al estado gaseoso, será del estado sólido al estado gaseoso. Vamos a colocar aquí, en esta primera columna. ¿Ok? Leyendo el ejemplo, vamos a colocar qué tipo de cambio se da en el ejemplo. ¿Será del estado sólido al estado líquido? ¿Será del estado líquido al estado sólido? Eso se va a colocar aquí. Y en la segunda columna se va a poner el nombre que recibe ese cambio de estado de agregación. ¿Ok? Empezamos entonces. A ver, aquí. Formación de hielo seco.
El hielo seco es el anhidrido carbónico, ¿correcto? Es el anhidrido carbónico o dióxido de carbono, pero en estado sólido. En estado gaseoso, chicos, ustedes saben que el anhidrido carbónico es de color negro, ¿sí? Es un humo de color negro, pero en estado sólido tiene la apariencia de hielo y a eso se le llama hielo seco, ¿ok? Bien. Ese hielo seco, correcto, que es sólido, no necesita de mucha temperatura para pasar al estado gaseoso. Entonces aquí nosotros vamos a poner, en este paréntesis, vamos a poner cambio del estado sólido al estado gaseoso. ¿Ok? Ponemos ahí sólido a gaseoso. Vamos a escribir ahí rápidamente, ¿ya? Sólido a gaseoso. A ver si escriben, por favor. Completan ahí ustedes. Sólido a gaseoso. Aquí, sólido a gaseoso. Ya vamos colocando ahí sólido a gaseoso. A ver, lo hacemos conmigo. Vamos a poner ahí sólido. El cambio es del estado sólido. Voy a poner la letra S nada más, del estado sólido al estado gaseoso. Ahí está. Ahí está. Bien, ¿qué nombre recibe el cambio del estado sólido al estado gaseoso de manera directa? ¿Qué nombre recibe del estado sólido al estado gaseoso? Eso se llama sublimación. Entonces ahí vamos a poner nosotros sublimación. Ya colocamos ahí entonces sublimación. Sublimación. Listo. Vamos completando, jovencitos, por favor. Sublimación. Listo. Bien. Segundo cuadrito. Vamos ahí. Dice, poner a hervir agua. Cuando ustedes colocan agua en la cocina, en su tetera para que pueda hervir, el agua se encuentra en estado líquido. ¿Correcto? El agua se encuentra en estado líquido. Si vamos a hervir el agua va a pasar al estado vapor, ¿no? ¿Correcto? Va a pasar al estado vapor. Entonces vamos a poner ahí de líquido a vapor. ¿Qué nombre recibe? Vaporización. Entonces ahí ustedes van a completar vaporización. Vaporización. De repente ustedes se preguntan y dicen, profe, ¿por qué no pone de líquido a gas? ¿Por qué pone de líquido a vapor? Seguro que han escuchado ustedes hablar de vapor de agua. ¿Ya? Cuando el agua, en este caso, pasa o se le aumenta temperatura, ¿no? Se le pone a hervir, el agua no se convierte en un gas, sino se convierte en un vapor. Se dice, ya se convierte en un vapor. Por lo tanto, el cambio es de líquido a vapor. Y eso se llama vaporización. Ahí está, vaporización. ¿Correcto? Bien, continuamos. Formación de las lluvias. ¿Cómo suceden las lluvias? En la parte alta, ¿no? Se empiezan a formar las nubes. ¿Y en las nubes qué hay? Hay vapor de agua. Ah, ya, en las nubes, ¿qué cosa hay? Hay vapor de agua. ¿Correcto? Hay vapor de agua. Entonces, del estado vapor va a cambiar a qué? Al estado líquido, ¿sí o no? Las gotitas de lluvia ya cuando caen, ¿cómo son? Ya representa un líquido, ¿no? Las gotitas de lluvia ya representan un líquido. Entonces, miren, chicos, el cambio es del estado vapor al estado líquido. ¿Qué nombre recibe el cambio de vapor a líquido? Hemos visto la clase anterior, condensación. Entonces, ahí ustedes van a completar, van a poner condensación, ¿ya? Condensación.
Esta partecita yo lo estoy haciendo, explicándoles. Ustedes van a participar en la parte del trabajando en clase. ¿Ya? Esta partecita yo lo voy a terminar. Condensación. Entonces, ya saben ustedes que las lluvias ocurren porque el vapor de agua que se encuentra en la parte superior se convierte en estado líquido, ¿de acuerdo? Y a ese fenómeno se le llama condensación. Ya está, condensación. Preparar adoquines, mira, puede ser en este caso tu emprendimiento, ¿sí o no? Preparar adoquines, vender helados, ajá. ¿Qué tienes que hacer ahí? O ¿cómo se prepara un adoquín? O un chupete, ¿no? En otras palabras. Pones, en este caso, agua, mezclas con alguna fruta y ya tienes ahí para que tú puedas hacer tu adoquín. Entonces estás viendo que agua con fruta que se encuentra en estado líquido se va a convertir en estado sólido. Y eso representa tu adoquín, mira. Va a pasar al estado sólido. Del estado líquido pasa al estado sólido. ¿Qué nombre recibe? Solidificación. Entonces ahí ustedes van a poner así, solidificación. Solidificación. Ahí está, ¿bien? ¿Te das cuenta cómo escribo con el mouse o no? Mentira. Estoy escribiendo con un lapicero. Ya, vamos anotando hasta ahí. Continuamos. En los encendedores, ¿quién no ha comprado un encendedor para reventar ahí su rata blanca, no? Su cuetecillo. En los encendedores se tiene gas butano, licuado. Ah, ese, profe, ese líquido que está dentro del encendedor, ese líquido, ha sido antes un gas, claro, ha sido un gas, el gas butano. Pero para que lo comercialicen, han tenido que licuarlo, es decir, ha tenido que convertirse en líquido. De gas a líquido. ¿Qué nombre recibe ese cambio de estado? De gas a líquido. ¿Acaso no se llama licuación? Licuación. Ah, ya, profe. Entonces, lo que tenemos en los encendedores es gas licuado. Claro. Ya, ese proceso se le llama licuación. Ahí está, ¿ven? Licuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Anotamos hasta ahí. Anotamos, chicos. Licuación. Anet, ¿qué pasó con la cámara? A ver si me comentas, Anet. Ok, Acosta. Mira, Acosta, por ejemplo, ha entrado tarde y se está disculpando por el chat, ¿no? Me ha mandado un mensajito. Muy bien, muy bien. Por ahí yo he visto que como 3 han ingresado 8 minutos tarde. Y el único que me ha mandado ese mensaje es Acosta. Pues eso habla mucho de uno, ¿no? Cuando siempre, si estoy en falta, debo comunicar, ¿no? Debo disculpar. Bien. Vamos a continuar. A ver. Ahora sí me parece que todos están con la cámara encendida. Derretir hielo o fundir metales. ¿Qué es el hielo? Es un cuerpo compacto, está en estado sólido. Un metal, por ejemplo, una barra metálica, ¿no? ¿Qué es? Un sólido. Ah, entonces ese sólido, si se va a derretir, se va a convertir en líquido. Se va a convertir en líquido. Y si hablamos de metales, profe, ¿para qué se derriten los metales? Para que hagan los bañados, pues, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, que hay anillos de oro, ¿sí o no? ¿Cómo creen que recubren, en este caso, de oro ese anillo? Derritiendo, pues, el oro, ¿sí? Entonces, el oro, que estaba en estado sólido, que estaba como una plancha, ¿no? Una plancha de oro, se ha tenido que fundir, se ha tenido que derretir, es decir, han tenido que convertirlo en estado líquido. ¿Y qué nombre recibe el paso del estado sólido al estado líquido? Eso se llama fusión, ¿ya? Fusión.
Si es posible, acuerde de tu Dragon Ball ahí, fusión. Recuerda, ¿ya? Fusión, listo. Fusión. Ahí está. Muy bien, fusión. Finalmente, olor emanado por la naftalina. ¿Quién no conoce una naftalina? Una naftalina es como esas mentitas que ustedes comen, ¿no? Pero obviamente la naftalina no se come, sino estoy diciendo que es parecido, ¿no? Las naftalinas son esas bolitas que venden en el mercado, bolitas blancas, parecidas a las mentitas, que se ponen en los roperos. ¿Con qué objetivo? De espantar a las polillas, ¿no? Esa naftalina que está en estado sólido, ¿has visto, no? Es una bolita blanca, está en estado sólido. ¿Cómo crees que emana ese olor que espanta a las polillas? Cuando se sublima, es decir, cuando pasa al estado gaseoso. Ah, profe, entonces esa naftalina, de ser sólido, de ser una bolita blanca, se convierte en estado gaseoso y por eso emana un olor característico, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el paso del estado sólido al estado gaseoso? Sublimación. Entonces ahí también vamos a decir en este caso que la naftalina se ha sublimado. Se ha sublimado y ahí será sublimación también. Sublimación. Igual que el dióxido de carbono, ¿sí o no? Ustedes han visto en los conciertos, por ejemplo, que cuando sale el artista sale como un humo, ¿sí o no? Ese humo es el dióxido de carbono. Ahí a los conciertos lo llevan en bloques, así que en cubos, ¿no? Hielo seco. Lo dejan ahí y a temperatura ambiente se evapora, ¿no? O se convierte en estado gaseoso. Ahí está. Bien, entonces, así va en la tabla, ¿ya? Completamos, por favor. Así va en la tabla. Listo. Estoy tomando agüita para refrescar la garganta. No es mi soya, no es mi Quaker por si acaso. El hielo que normalmente se prepara, por ejemplo, para hacer un refresco, ese hielo es a base de agua, ¿sí o no? Para poder derretir ese hielo hay que ponerlo de repente en la mesa y tiene que estar haciendo calorcito para que se derrita rápidamente. Y si quieres pasarlo al estado gaseoso, tienes que ponerlo ahí de repente en tu ollita y ahí prender la cocina y ahí recién se transforma en este caso en vapor, ¿no? Porque estamos hablando de agua. Pero el hielo seco, chicos, el anhidrido carbónico no necesita, ese hielo no necesita ponerse en una ollita para que pueda transformarse, en este caso, al estado gaseoso. No se necesita temperatura. De por sí, ¿no? Si se le deja en el medio ambiente, ya empieza ahí a emanar a tener la apariencia de un gas. ¿Sí? Y eso es lo que utilizan en los conciertos, ¿no? Llevan bloques de anhidrido carbónico en estado sólido, llamado hielo seco, lo dejan y eso es lo que da la apariencia, en este caso, de un humo blanco, ¿no? Ahí en el escenario. Ya le echan otras cositas, ¿no? Para que obviamente tenga esa apariencia, ¿no? Así es. Bien. Aleli, enciende tu cámara, por favor, Aleli. Bien, imagino ya completaron hasta ahí. Vamos a continuar avanzando. Les expliqué lo que es una transformación o fenómeno químico, físico y nuclear, ¿no? Ya saben que el fenómeno es químico cuando no se puede volver al estado inicial. Por ejemplo, cuando quemamos un papel, ¿no? Cuando se quema un papel, vamos a imaginar que hay dos personas, ¿no? Que eran enamoraditos, se mandaban cartitas, de repente terminan y uno de ellos quema la carta. Si vuelven, ya no van a poder tener nuevamente la carta, ¿no? Porque ya se quemó, se transformó en ceniza. Entonces, por ejemplo,
la combustión o la quema de un papel es un fenómeno químico porque no podemos tener, en este caso, lo que había al inicio. Ya hay una transformación ahí. Hay una transformación a nivel interno. En cambio, en un fenómeno físico, sí se puede regresar al estado inicial. Por ejemplo, yo tengo un cubito de hielo, ¿no? Ustedes han visto ahí que hay un molde. En las refris hay un molde para que se formen así cubitos, ¿no? ¿Qué se le echa? Agua hervida, ¿no? Cuidado con echar agua cruda, se echa agua hervida, ¿ya? Se echa agua hervida. Si ese molde se pone, por ejemplo, en la mesa, obviamente se va a derretir, ¿sí o no? Se empieza a derretir y solamente tienes agua. Si vuelves a colocar ese molde en la nevera, nuevamente vas a tener tus cubitos de hielo, como estaban al principio. Entonces, ese es un cambio físico, por ejemplo. Entonces, alguien de repente en su cabecita dirá, ah, profe, entonces todos los cambios de agregación de la materia, o sea, lo que usted ha explicado aquí, cuando la materia pasa del estado sólido al líquido o del líquido a sólido, estos cambios son cambios físicos, sí, porque como ven, se puede ir de un punto a otro punto y se puede regresar. ¿Qué es lo único que tienes que variar? La temperatura, ¿no? La temperatura. Si se encuentra en estado sólido es porque está a baja temperatura. Lo pones en la mesa, está haciendo un calor, hay aumento de temperatura, se convierte en líquido. ¿Quieres volver a tener el hielo? Lo llevas a la refri, es decir, bajas la temperatura y tienes nuevamente tu hielo. ¿Se dan cuenta que lo que se modifica es la temperatura? ¿Sí? Lo que se modifica es la temperatura. Bien, chicos. Entonces, quedó claro eso, ¿no? Ahora, lo que es el fenómeno nuclear está ligado a la fisión y a la fusión nuclear, y a eso a nivel ya atómico, ¿no? Cuando hay una fisión, que quiere decir ruptura, fisión quiere decir ruptura, cuando hay una ruptura del núcleo, o cuando hay unión de núcleos, que es fusión, ¿ya? Bien, ahora sí voy a preguntar, porque eso he dejado como actividad, esa ha sido la primera actividad en la tareita que dejé ayer puse, ¿no? Ver el video completo e identificar las dos actividades que he dejado, tomarle foto y enviarlo. Y esta es la primera. Entonces me van a ayudar ahí. A ver, vamos a empezar con Hillary. Hillary, a continuación coloca entre paréntesis falso, cuando en perdón, coloca la letra F si es falso. Eh, a ver, me emocioné. A continuación, coloque entre paréntesis F si es una transformación física, Q si es química y N si es nuclear. Vamos, Hillary. Combustión de la gasolina. ¿Será una transformación física, química o nuclear? Química. Química. Muy bien. De forma general, estimados chicos, cuando se quema algo, un papel, en este caso un combustible como la gasolina, los procesos de combustión son fenómenos o transformaciones químicas, ¿correcto? Bien, entonces aquí se va a colocar la letra Q. Es una transformación química. Bien, ponen la letra Q, por favor. Como desarrollo fichas con varias secciones, y a veces ponemos la F, ¿no? Está asociado a poner falso, verdadero, ahí casi me equivoco, ahí me estaba dando un calambre al cerebro. Pero bueno, ya volví aquí estoy. Ya, siguiente. Catabolismo de las enzimas. Ángela Calderón. Química. Químico. ¿Has indagado qué es catabolismo? ¿Qué significa esa palabra? Sí, pero no recuerdo ya qué significa. Ya. Por ejemplo, nosotros, o la gran mayoría, digo la gran mayoría, y ahorita se van a dar cuenta por qué, la gran mayoría tenemos la enzima para poder, en este caso, degradar la galactosa, ¿no? ¿Sí? Tenemos esa enzima para poder degradar la lactosa, perdón, la lactosa que está en la leche, la lactosa. Pero hay personas que han nacido sin esa enzima.
Entonces son intolerantes a la lactosa. No tienen en su cuerpo la enzima de la lactosa, que degrada la lactosa. Entonces, ¿qué tienen que tomar? Leche deslactosada. ¿Se dan cuenta? Tienen que tomar leche deslactosada. Entonces, ¿qué significa esta palabra catabolismo de las enzimas? La degradación que hacen las enzimas al sustrato que ingresa en nuestro cuerpo o al alimento que ingresa en nuestro cuerpo. Cuando las enzimas degradan el alimento, ya la transforman en otra sustancia que va ¿a dónde? A nuestra sangre. Entonces es un ejemplo de transformación química, porque ahí hay ya cambio a nivel de la estructura interna de la materia. En este caso, ese alimento ya se transforma en algo que va a ir a la sangre. Y no se puede volver a tener el alimento, ¿sí o no? Si ya pasó a la sangre, ya eso es aprovechado por el cuerpo. La parte que no es necesaria se va en forma de desecho, lo eliminamos, ¿no? Pero no podemos volver a tener nuevamente el alimento que habíamos ingerido. Cambio químico, transformación química. ¿Ok? Bien, continuamos. Juncor, disolver sal en agua. Químico, profe. Químico. A ver, ahí les tengo que indicar. Cuando se hacen mezclas, ya sea homogéneas, porque la sal en agua es una mezcla homogénea. Cuando se hacen mezclas homogéneas o heterogéneas, estas se pueden separar y volver a tener los componentes que teníamos al inicio. Entonces, sería una transformación física. ¿Ya? Ahí sería físico. No químico, físico. ¿Ok? Entonces, no se olviden. Las mezclas homogéneas, las mezclas heterogéneas son ejemplos de fenómenos físicos, porque sus componentes se pueden separar y volver a tener lo que se tenía pues al principio, ¿no? Ahí está. Bien, continuamos. A ver. Ángelo. Pulsera de oro de 18 quilates. Cuando se fabrica una pulsera de oro de 18 quilates, ¿qué se está haciendo ahí? ¿Una transformación física o química? Física. Física, correcto. Porque ¿qué se está haciendo en este caso al oro? Se le está derritiendo. ¿Para qué? Para poder cubrir la pulsera. ¿Cómo se llama el paso del estado sólido? Porque el oro estaba como una barra, ¿no? ¿Sí? Se ha tenido que derretir ese oro, que estaba así como un sublime, ¿no? Una barrita. Así es el oro, pues, ¿no? No sé si han visto en la noticia, me parece que hace 2 meses en Comas habían robado a un ingeniero, ¿no? Le habían robado varias barritas de oro en estado sólido. ¿De acuerdo? Entonces, el oro generalmente lo vamos a encontrar en forma de barras, ¿no? En forma de barritas. Y para poder recubrir a la pulsera, ¿qué se tiene que hacer con ese oro? Se le tiene que derretir. Entonces, del estado sólido tiene que pasar al estado líquido. Eso se llama fusión. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí lo que se está haciendo simplemente es una transformación física para hacer el recubrimiento. Transformación física. Ya está. Muy bien. Obviamente que para derretir al oro no se necesita pues la misma temperatura que necesitamos para derretir un cubito de hielo. La temperatura es mayor, ¿ya? Mayor. Bien, continuamos y ahora me va a ayudar aquí Joana. Fermentación de la jora. ¿Quién no ha tomado su chicha de jora yendo al mercado? ¿Sí o no? Rico, ¿sí o no? A ver, Joana, fermentación de la jora. Es química. Químico, muy bien. Me parece que alguien te sopló ahí en casa. No, no. No, no. Ya, es químico. Ahora les indico por qué. Cuando esa jora está almacenado por un tiempo, ahí la persona que ha preparado lo tiene, ¿no? Algunos preparan sus ollitas de barro. Entonces, cuando tienen esa jora y lo tienen ahí almacenado en casa, por las mismas bacterias
¿no? Que han ingresado, ¿qué hacen? Fermentan la jora. Y si alguien prueba esa jora después de un tiempo, va a notar en este caso que tiene un saborcito a alcohol. Entonces, ¿qué ha pasado, no? La jora que inicialmente se preparó como un refresco, ¿no? Porque la jora es un maíz, se preparó con maíz, agua y otras cositas que le echan más azúcar, etcétera, ¿no? No tengo la receta por si acaso, pero sé que la jora es un maíz como el choclo, ¿no? Y se prepara, pues, ¿no? Con el agua. Entonces, esa jora, que era un refresco, ¿cómo es posible que ahora tenga sabor a alcohol? Es porque las bacterias que han ingresado han fermentado esa jora, han hecho una fermentación alcohólica y ahora tenemos una nueva sustancia, alcohol etílico. ¿Correcto? Entonces, ahí se ha formado una nueva sustancia, miren. A partir del carbohidrato, que es la jora, y el agua, ahora tenemos alcohol. Entonces, eso será un cambio químico. Un cambio químico. Porque hay formación de nuevas sustancias. Bien. Andrea Vidal, ¿me ayudas por favor con el siguiente ejemplo? Liberación de energía del sol. ¿Qué cosa es? ¿Transformación física, química o nuclear? Química. Liberación de energía del sol. Solamente se está liberando la energía. No hay ahí formación de una nueva sustancia. Solamente se está liberando. Por lo tanto, es una transformación física nada más. Liberación de energía. Solo es liberación de energía. ¿Ya está? Física. La fotosíntesis. ¿Para qué sirve la fotosíntesis? Para que las plantas puedan fabricar su propio alimento, ¿sí o no? Porque las plantas son autótrofas. Es decir, fabrican su propio alimento. Y en el proceso de la fotosíntesis, ¿cómo la planta fabrica su propio alimento? Absorbe las sales del suelo, las sales minerales, el agua, la energía solar, el dióxido de carbono. ¿Y en qué se transforman esas sustancias ahora? Se transforma en el alimento de la planta que se llama la glucosa. Y también en ese proceso se libera oxígeno. Ah, la planta produce oxígeno. Ojo, la planta produce el oxígeno, pero es un desecho. En este caso para la planta. Pero para nosotros no sirve, ¿sí? Entonces se dan cuenta que sustancias inorgánicas como el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono, se ha transformado en una sustancia orgánica que viene a ser un azúcar, ¿no? Una glucosa, que es el alimento de la planta. ¿De acuerdo? Bien, entonces la fotosíntesis es un fenómeno químico porque hay formación de nuevas sustancias químicas. Fisión, mira, aquí ya te está diciendo, esto lo voy a hacer yo. Fisión del uranio, fisión. Y acá tu tablita, ¿qué te dice? La fisión o fusión nuclear, es decir, la ruptura o la unión de núcleos constituyen transformaciones nucleares. Entonces, ahí vamos a colocar la letra N, ya que representa una transformación nuclear. Siguiente, fusión del hidrógeno. Cuando dos hidrógenos se fusionan, ustedes saben que el hidrógeno tiene número atómico 1, ¿sí o no? Es el primer elemento que está en la tabla periódica. Símbolo químico del hidrógeno, H. H. ¿Cuánto vale su Z? Su número atómico, 1. ¿Qué ocurrirá si un hidrógeno se fusiona con otro hidrógeno? Suma los números atómicos, te va a salir 2. ¿Qué elemento de la tabla periódica tiene número atómico 2? Helio. Ah, profe, o sea que cuando dos hidrógenos se fusionan, ¿se forma el helio? Sí. ¿Y eso dónde ocurre? En el Sol. Porque para que ocurra ese fenómeno, tiene que haber alta energía. ¿Y dónde hay alta energía? En el Sol. ¿Sí? Claro. Entonces ahí ponemos, es un ejemplo de transformación nuclear. Listo. Finalmente, fusión de la parafina. Aquí te han puesto como para hacerte confundir. Esta fusión no tiene que ver nada con esta fusión del hidrógeno. Son palabras homófonas, ¿sí o no? Suenan igual, fusión.
Pero esta fusión se está refiriendo al cambio del estado sólido al estado líquido. ¿Qué es una parafina? Es una vela, ¿no? Ahí está. ¿Qué ocurre cuando tenemos una velita? ¿Acaso no se va terminando poco a poco, se va terminando? O sea, del estado sólido se va convirtiendo en líquido. Va cayendo gotitas, ¿sí o no? A veces te cae en la mano, quema eso, ¿sí o no? Entonces, el cambio del estado sólido al estado líquido es un cambio de estado, por lo tanto, es una transformación física. Es una transformación física. Listo. Así deben haber enviado su tarea. Si no han enviado así, corríjanlo, no hay problema, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Bien. La otra parte de los ejercicios ya lo verificaré en la siguiente clase y desarrollaremos también los problemas de energía, ¿no? Vamos a hacer uso de la ecuación de Einstein ahí. Bien, hasta ahí llegamos, chicos. Hasta ahí llegamos. Gracias por la atención a todos. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Cuídense.